ustedes, a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Gasso, le damos la más cordial bienvenida a esta última conferencia de este día, que tiene por título el sector hidrocarburos, fractura hidráulica y protección al medio ambiente. Agradecemos sinceramente a la maestra Claudia Quintero Jaramillo el que esté hoy con nosotros para impartir esta conferencia. Quiero comentarles que en el contexto de la reforma energética que se llevó a cabo en nuestro país en el año 2013, el tema de la fractura hidráulica como técnica para la explotación de los hidrocarburos en yacimientos no convencionales tomó una gran importancia por su posible afectación a la salud humana y ambiental, lo que ha generado por parte de algunos grupos la solicitud de su prohibición o la garantía de que se emita una regulación estricta. Temas que la maestra Quintero Jaramillo va a exponer en esta conferencia y pues también con el propósito de alentar a los estudiantes de Derecho a explorar áreas con problemáticas que existen para poner las posibles soluciones. Antes de iniciar, me voy a permitir leer una síntesis curricular de la maestra Claudia Quintero. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su grado de licenciatura en Derecho con mención honorífica, presentando una tesis en materia ambiental. En los últimos 17 años, se ha dedicado a la función pública en el sector ambiental federal. Desde 2005 es profesora de asignatura en la división de Universidad Abierta y de Educación a Distancia. Actualmente en el sistema escolarizado imparte un curso superior de posgrado en nuestra facultad. Es articulista en diversas revistas especializadas en materia de derecho administrativo y ambiental, con obra colectiva en el área de Derecho Administrativo y Derechos Humanos, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la maestra Quintero Jaramillo. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia, para mí es un placer estar aquí. Agradezco a la Facultad de Derecho los espacios que genera para poder traer estos temas y el poder tener una plática con ustedes, y de manera particular agradezco a nuestro jefe de la División de Universidad Abierta, el maestro Fausto Pedro Razo Vázquez, por la oportunidad que nos dan de venir a platicar con ustedes. El tema que ahora les traigo es un tema que está implícito en el sector hidrocarburos. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la fractura hidráulica. Quiero pensar que es una de las razones por las que se encuentran aquí. Resulta que con la apertura y la búsqueda de inversión privada en el sector hidrocarburos, tras la reforma constitucional, pues se genera un área de oportunidad muy importante para extraer recursos del subsuelo a partir de la explotación de los hidrocarburos, y de manera muy puntual por lo que hace a los recursos denominados no convencionales, que bueno, son diversos a los que se denominan convencionales. A mí me preguntaban qué diferencia hay entre los convencionales y los no convencionales, sobre todo porque esto genera una distinción del régimen jurídico al que quedan sujetos. Entonces resulta muy importante. Pero antes de entrar a la distinción de lo que sería la fractura hidráulica como una técnica de aprovechamiento de los hidrocarburos, y de igual forma su distinción con lo que propiamente podríamos considerar como el fracking, vamos a detenernos un poco en la importancia del petróleo para nuestra vida. En el caso concreto de los hidrocarburos, la verdad es que uno se queda verdaderamente sorprendido de la cantidad de usos que podemos darle a los hidrocarburos y los productos que del mismo derivan. La verdad es que a mí de pronto me comentan los ingenieros de la importancia de los hidrocarburos, y simple y sencillamente me refieren que prácticamente toda nuestra vida está inmersa
en los mismos y han tenido una importancia tal en el desarrollo de nuestra civilización, así como por su parte, bueno, pues también han tenido o hemos tenido ciertos efectos adversos. Pero por eso para mí es importante primero iniciar por el uso del petróleo y sus derivados y la importancia que representan para nuestra vida. La verdad es que en el uso cotidiano podemos encontrarlo infinidad de utilidad del mismo, y particularmente de manera individual podemos de manera muy concreta observarlo, y va desde la elaboración de juguetes, pegamentos, botellas y productos diversos de uso diario que nosotros empleamos ya tan solo en nuestros hogares. El tema de los combustibles, ¿no? La generación de energía, el poder mover automóviles, el transporte público, el transporte para la prestación de servicios, para el comercio, para la industria, es fundamental. Es parte de nuestra dinámica diaria y sobre todo es de vital importancia incluso para nuestra propia economía. En la medicina, ¿no? ¿Cómo pensaríamos que el petróleo influye de manera muy importante en la medicina para la fabricación de prótesis, implantes y muchos productos, medicamentos, por supuesto, en los cuales tiene vital importancia el uso del petróleo? Y por supuesto, bueno, pues en la industria en sí misma, pues tiene multiplicidad de utilidad. Incluso en la propia agricultura, o sea, hay muchos elementos que son derivados del petróleo y que se utilizan, por ejemplo, como fertilizantes para enriquecer nuestras tierras y poder llevar alimentos a las mesas de cada uno de nosotros. Entonces, el mundo del petróleo es fascinante, la verdad es que es una industria verdaderamente increíble, muy importante para nuestra economía y muy importante para nuestra civilización. Pero bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? También tiene la otra parte que tiene que ver con los aspectos ambientales y los aspectos relativos a la protección de la salud humana. Muy bien, para mí era importante que primero observáramos cuál es la utilidad que para nosotros ha tenido el petróleo, para comenzar con el tema concreto de la fractura hidráulica o ya de manera más puntual con el fracking. Para introducirnos al tema del fracking, primero que nada tendríamos que precisar que con la reforma energética uno de los aspectos importantes que surgió fue que tenemos ciertas reservas de petróleo o de hidrocarburos que podemos aprovechar, y se tiene una estimación muy importante e incluso muy alta de lo que se denominan los recursos no convencionales en comparación con los convencionales. Ahorita platicamos un poquito de estos aspectos técnicos. La verdad es que lo mío es lo legal, pero debemos tener una introducción previa de algunos elementos técnicos. Cuando hablamos de fracking, tenemos que hablar del shale gas. El shale gas es un remanente de gas o de aceite, petróleo, que está atrapado en rocas. A esto se le denomina un recurso no convencional. En contrapartida vamos a encontrar lo que son los recursos convencionales. Los recursos convencionales se encuentran en yacimientos de lo que se denominan arenas. Entonces, ¿cuál es la distinción? En un yacimiento convencional encontramos arenas, yacimientos donde hay arenas, y dentro de los poros o conductos de esas arenas, los espacios que hay entre esas arenas, está justamente el hidrocarburo. En el caso concreto de los no convencionales son rocas y entonces ahí está atrapado el gas o el aceite. Entonces si hay una distinción. ¿Qué genera esto? Bueno, pues genera que se utilice una técnica de extracción específica. Por eso se dice que la fractura hidráulica pues es una técnica de explotación de los hidrocarburos. Pero ¿en qué momento nos conducimos de lo que se denomina la fractura hidráulica a lo que se conoce como el fracking?
En el momento en que no estamos en la presencia de recursos convencionales, sino de recursos no convencionales. Y de manera puntual, bueno, lo que denominamos como el shale gas. Entonces, los hidrocarburos no convencionales son los que provienen de yacimientos de baja permeabilidad, por lo mismo que decimos, son rocas y tienen muy pocos espacios que permitirían que fluyera el aceite o el gas. ¿Cuáles son las características de los yacimientos no convencionales y que nos empiezan a generar dudas y preguntas sobre la problemática que presenta su explotación? Como les refiero, de las cosas importantes que se descubren tras la reforma energética es que tenemos porcentajes muy importantes e incluso más elevados de recursos no convencionales que de recursos convencionales. Por eso de pronto esta técnica pues cobra importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos mucho recurso por explotar, solo que para esa explotación requerimos una técnica muy específica. Entonces, los yacimientos no convencionales se caracterizan por tener un contenido energético bajo. Entonces no hay tanto producto como en el caso de los convencionales, los yacimientos convencionales. Por lo tanto, se va a requerir de explotar extensiones mucho más amplias de terreno. Entonces ya es otro aspecto que nos empieza a llamar la atención. Se dice que son yacimientos de baja permeabilidad, esto que decíamos, ¿no? Es roca. Y que en consecuencia también son de viabilidad económica baja. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a tener que inyectar recursos importantes para la técnica que se emplea para la extracción, pero quién sabe cuánto vayamos a extraer, porque la producción de este tipo de pozos en estos yacimientos pues es baja. Entonces pues la producción es inferior. ¿En qué consiste entonces en este contexto la llamada fracturación hidráulica o ya de manera más puntual el fracking? Bueno, pues la fracturación hidráulica es una técnica a partir de la cual se requiere bombear fluidos a los pozos para aumentar su presión y fracturar las rocas. Se dice que esta técnica emplea dos tipos de pozos, los pozos verticales y los pozos horizontales, para abarcar una mayor superficie de la zona que se va a explotar. Y ahorita lo vamos a poder observar mucho en un esquema. En este esquema, por ejemplo, vemos por un lado un pozo vertical que está asociado a la explotación de un recurso convencional. La llamada fractura hidráulica también se utiliza aquí y se despliega hacia los laterales del pozo vertical. Pero en el caso de los yacimientos no convencionales, que estos encontramos que se les denomina a la roca lutita y tiene algunas otras denominaciones, encontramos que el pozo se extiende aún más. Es un pozo vertical con una derivación horizontal y se observan emplea o está ocupando mayor superficie. Y esa la llamada fractura pues es justamente eso, cuando el pozo se extiende de manera horizontal, se generan una serie de disparos en torno al mismo conducto para fracturar la roca y después poder extraer. Se generan canales de comunicación entre ya la roca fracturada y comienza a fluir el gas o el aceite. En ese sentido, ¿qué es lo que hace tan polémica la fractura hidráulica en el caso del aprovechamiento de recursos no convencionales? Bueno, pues la verdad es que son muchas las situaciones de las cuales se alertan, que van desde los aspectos ambientales, sociales y económicos. Por ejemplo, en el caso de los ambientales, se habla mucho de que puede haber fugas o puede haber contaminación de mantos freáticos. De igual manera, al hacer la explotación se puede generar la fuga de gases
de efecto invernadero, e incluso se dice que en la propia extracción, cuando ésta se lleva a cabo, también se remueve del subsuelo materiales radioactivos que pueden liberarse al ambiente a partir de la extracción. Entonces, se alerta mucho sobre los posibles impactos. Otro de los importantes es la cantidad de agua que se utiliza. Habíamos precisado que esta técnica bombea un líquido que va a permitir la fractura de la roca para generar conductos de comunicación que permitan que fluya el gas o el aceite. Pero para eso se requieren ciertos aditivos, ciertos químicos y agua, que es otro de los puntos. Entonces, donde haya explotación de este tipo, tendríamos que necesitar pues, reservas de agua para emplearlas, las cuales estarían compitiendo con otros usos, como podría ser la agricultura o podría ser el consumo humano para los hogares, o incluso hasta para industrias diversas a las del sector hidrocarburos. Entonces, es otro de los puntos que plantea esta técnica. ¿Qué otro tipo de situaciones se pueden presentar? Bueno, pues en un aspecto social se ha logrado identificar que se generan conflictos sociales por el uso de los terrenos. ¿Por qué? Porque esta actividad, la actividad de la explotación de los hidrocarburos, es de utilidad pública. Entonces, simple y sencillamente, el uso de los terrenos y en consecuencia del subsuelo donde se puede encontrar, esta actividad tiene prioridad respecto de cualquier otra. Entonces, se ha identificado que existen conflictos sociales por el uso de los terrenos. Pero también se ha advertido, por ejemplo, que en los sitios donde se desarrolla, que de manera principal se lleva a cabo en sitios alejados de las poblaciones, que es más factible, por supuesto siempre y cuando pues, haya yacimientos, es más factible que se pueda realizar lejos de las poblaciones. Pero también se han identificado problemas de violencia de género, porque hay mucha, en un momento dado, agrupación de trabajadores, de obreros. Entonces se han suscitado ahí algunos, o se han identificado algunos elementos también de violencia de género, en particular respecto de las mujeres. Muy bien. Se dice de igual forma que en un aspecto económico, pues implica muchas autorizaciones, implica mucho tiempo para la logística y que el aprovechamiento de estos pozos pues es de tiempo pues, pequeño, son de lapsos pequeños. Alguna estimación que yo leía era que pues, quizás duraba 3 años, ¿no? la explotación del hidrocarburo, que pues para la forma de explotación en los convencionales pues es muy corta. Otro de los aspectos importantes es que se producen sismos al inyectar fluidos y fracturar la roca en el subsuelo. Se ha identificado que se pueden llegar a generar sismos puntuales e incluso pudiera, uno, por la quizás inestabilidad si se aplica mal la técnica del subsuelo, y dos, porque pues el simple hecho de estar realizando la actividad puede en sí misma generar los sismos. Entonces es también como un aspecto de alerta que se tiene. La contaminación, por ejemplo, de mantos freáticos, hay algunos antecedentes en América, que han advertido, ¿no? Y no sé si alguna vez han visto videos en YouTube de zonas donde abres la llave del agua y si le prendes, pues se enciende, porque hay liberación de gas. Entonces, hay diversas posibles consecuencias que se pueden generar con la aplicación de esta técnica para el aprovechamiento de los hidrocarburos. Por eso es tan polémico el ejercicio o el desarrollo de esta actividad. De igual manera, bueno, pues se puede dañar la superficie de los terrenos a partir del movimiento de la maquinaria, hay afectación a la salud humana o puede haber afectación a la salud humana y un sinnúmero de posibles
efectos adversos durante toda la cadena de producción, porque se ha revisado toda la cadena de producción, no nada más la extracción del hidrocarburo a partir de la técnica. Algo que ha resultado pues muy interesante y que a veces genera cierta alarma es justamente los componentes de los fluidos que se utilizan para fracturar la roca. Aquí, por ejemplo, se nos dice que el 90% es agua, pero el que llama mucho la atención pues es el 1 o 2% de aditivos químicos, que en muchos casos no se sabe qué es. Los estudiosos de este tema nos alertan y pues nos dicen que son diversos los componentes que van desde agentes antibacterianos, dilatadores de descomposición del polímero, o sea, del polímero del hidrocarburo, conservadores de viscosidad del fluido que se inyecta, inhibidores de corrosión, en fin, o sea, la técnica involucra muchos aspectos en la construcción de los pozos y en la seguridad en la extracción de los productos. Por eso genera pues gran preocupación. ¿Qué es lo que se utiliza en los fluidos para fracturar las rocas? Y por supuesto, bueno, pues estamos hablando que en un momento dado de ese fluido del 100% se recupera tras inyectarse el 70 o el 80%. Entonces ahí perdemos un 30 o un 20 donde quedó, ¿no? Se hacen ciertas preguntas en ese sentido. En el contexto internacional, ¿cuál es la situación que priva? La verdad es que los países han tomado diversas determinaciones en torno a la utilización de esta técnica para el aprovechamiento de los recursos vinculados con los hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Entonces encontramos que hay países que simple y sencillamente, ante la incertidumbre o la falta de certeza de los posibles efectos, pues han dicho no, vamos a esperarnos a tener mayor conocimiento, y entonces han generado moratorias en torno al tema de si se realiza esta actividad en sus territorios o no. También hay quienes, habiendo iniciado la actividad, han decidido suspender la misma y bajo los mismos contextos, por presiones sociales o por falta de un conocimiento certero de los posibles efectos. Hay sitios donde se ha prohibido, por ejemplo, Estados Unidos, algunas de sus estados lo han prohibido, pero tan solo el 2%. Y vamos a observar que esta técnica pues se ha utilizado mucho en Estados Unidos desde los 40. Incluso se desarrolló en este país. Francia por lo pronto lo prohibió y dijo, no vamos a realizar fracking. Sin embargo, la doctrina sí nos alerta un poco en el sentido de por qué sí o por qué no. Todo va a depender de las condiciones particulares de cada país. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo no podemos comparar ni la superficie terrestre de Francia en relación con la de Estados Unidos, ni las condiciones geológicas de Francia, ni sus condiciones económicas, ni la cantidad de recursos no convencionales que puede haber, ni el consumo que su población puede tener, por ejemplo, de uno de los productos sustraídos que sería el gas. Entonces sí se advierte en ese sentido y podríamos llegar a una conclusión de que quizás la decisión de que haya moratoria, suspensión, se prohíba o en su caso se permita, tendría que ser estudiada según las condiciones de cada estado, según sus necesidades o sus requerimientos de producción y de consumo, según su superficie, según sus reservas, vale la pena o no vale la pena, definir si se emplea o no esta técnica. Por lo pronto, en el caso de México, la técnica está permitida y se ha comenzado a regular. Incluso se espera que para el año que entra, para el 2018, en la ronda 2.5, sea la primera para recursos no convencionales. E incluso, bueno, pues se tienen perfectamente identificados los estados hacia la frontera con Estados Unidos, en dirección hacia el Golfo de México,
y parte de los estados que están hacia el Golfo de México. Son 5 cuencas que se tienen consideradas como para explotación de recursos no convencionales. Por lo pronto, bueno, pues estaríamos esperando el año que entra para definir qué campos se van a comenzar a explotar. Volviendo un poquito con el aspecto de los químicos empleados, se dice que son como 750 tipos de químicos empleados y que estos componentes en otros países pues están considerados como secreto comercial o como secreto industrial, y por eso no se tiene mucho conocimiento de qué es lo que se utiliza para la inyección de los fluidos en la técnica. Y como les decía, otra cosa que resulta importante es que se requiere mucha agua para este propósito. Entonces se dice incluso que se requiere 10 veces más de la cantidad de agua que la que se emplea para los recursos convencionales. ¿Cuáles son las tendencias internacionales en el caso de los supuestos en que sí se permite? Pues solo como ejemplo ponemos a Estados Unidos, que decíamos que desde los 40 está realizando este ejercicio y desarrolló esta técnica. Canadá, Argentina, Japón y por supuesto ahora México. La regulación. ¿Cuál es la regulación con la que contamos? Bueno, pues para comenzar, se generó todo un marco regulatorio y de competencias entre las principales autoridades que tenemos a propósito de la explotación de los recursos no convencionales. Pues encontramos a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que su actividad está vinculada a la regulación de la exploración y producción de hidrocarburos, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por supuesto a un órgano desconcentrado que se generó a partir de la reforma energética, que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que es un organismo especializado en el tema del sector hidrocarburos y cuyas atribuciones observaremos a continuación. ¿Cuáles son los instrumentos nacionales con los que contamos o cuál es la regulación que tenemos a propósito del fracking? Y en ese sentido que estaría comprendiendo los aspectos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, que es el tópico al que está destinada la actividad de la Agencia de Hidrocarburos que acabábamos de mencionar. Los instrumentos nacionales con los que contamos, pues para comenzar es por supuesto, partiendo de la Constitución y todas las leyes que se derivaron, tenemos la Ley de Hidrocarburos del 2014, que regula justamente la materia de los hidrocarburos y en particular especifica cuáles son las líneas de negocio, o sea, a partir de qué punto de la línea de negocio, a qué extremo va a ser de competencia federal para las autoridades que habíamos precisado. Entonces, sí, hay una precisión muy puntual de la línea de negocio, que por supuesto va desde la búsqueda del propio hidrocarburo, su extracción, hasta la comercialización del producto y sus derivados, hasta el final de la cadena o línea de negocio. Tenemos también la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que también es del año 2014 y que crea por su acrónimo de la agencia a la ASEA, que es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que es la abreviatura del acrónimo de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Esta agencia tiene 3 objetos muy puntuales, que es la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues lo realiza a través de la actividad de la regulación y la supervisión.
¿Qué implica la regulación y la supervisión? Bueno, pues la regulación implica la emisión de lineamientos, disposiciones de carácter general y demás instrumentos que sirvan para justamente normar la actividad de la que estamos hablando. Por supuesto, también comprende la parte de gestión, que implica la emisión de normas jurídicas individuales como son las autorizaciones de impacto ambiental y las licencias ambientales únicas, en fin, la cantidad de autorizaciones, licencias, permisos o demás instrumentos que amplían la esfera de derechos de los particulares para el aprovechamiento de hidrocarburos. Y por otra parte tiene la supervisión que en un sentido lato podríamos decir que comprende la supervisión en un sentido estricto, que es dar seguimiento al cumplimiento que los regulados están llevando de la normativa del sector, y que también podemos traer los temas de inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación del sector, entre la cual se destaca, por supuesto, decíamos, la relativa seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. En el caso de la sección de la protección al medio ambiente, vamos a encontrar que la agencia aplica diversas leyes, como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, principalmente, que es el paquete de legislación ambiental que también aplica esta agencia y que en su momento, antes de la reforma, aplicaba la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en su sector industria y que abarcaba el sector hidrocarburos. Y bueno, hoy día solo tiene la parte relativa a industria, excepción hecha sector hidrocarburos. Muy bien. ¿Qué otros instrumentos ya más puntuales encontramos? Debo precisar que en el caso de la agencia y en el caso también de las otras autoridades en el sector hidrocarburos, pues estas tienen competencia ya para permitir, por un lado, la explotación de los recursos no convencionales, y en el caso de la agencia también tiene secciones específicas, direcciones generales o unidades que tienen la competencia en el tema de emisión de actos de autoridad para la explotación de este tipo de recursos, o incluso tienen áreas de supervisión, inspección y vigilancia para no convencionales. Entonces ya está todo pues un andamiaje de autoridades competentes, tanto las sustantivas, esto es, las que autorizan las actividades, como aquellas que regulan y supervisan que se cumpla con la legislación del sector en esta actividad en concreto. Muy bien, continuando con los instrumentos, de los primeros instrumentos técnicos con los que se contó sobre la materia del fracking, pues es un instrumento que deriva de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es del año 2015, y que se constituye como una guía de criterios ambientales para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas. Y la propia guía decía, bueno, en tanto no se emitan regulaciones oficiales en la materia, quienes realicen este ejercicio de fracking tendrían que estar ajustando su actuar a esta guía. ¿Qué era lo que esta guía nos proporcionaba? Bueno, pues una síntesis muy vasta del marco normativo ambiental existente, que intentaba de manera integral regular o resolver las posibles problemáticas que surgen en la explotación de los recursos no convencionales. Y entonces están los temas relativos a suelo, agua, biodiversidad, atmósfera, manejo de residuos o materiales peligrosos. Entonces intentó dar justamente pues pautas concretas para la atención de posibles impactos en estas materias.
por supuesto, impacto ambiental también estaba considerado en esta guía, pero pues estimo que la guía, aunque era muy completa por ser una síntesis de todo el marco normativo ambiental, pues resultó insuficiente, y creo que a la fecha todavía pues estamos generando, o se está generando por nuestro país, la regulación que se precisa para este tipo de actividad. Muy bien, otro de los principios fundamentales de esta guía era la vinculación de los instrumentos de política ambiental, como era la evaluación del impacto ambiental o incluso el ordenamiento ecológico del territorio. Se regulaba o se buscaba considerar toda la vida del proyecto, desde que se hace la búsqueda, se empieza a llevar maquinaria, se comienza la explotación, toda la vida durante la operación del pozo, y en su momento pues el desmantelamiento en su caso de las estructuras que hubiera que hacerse, y el abandono previo, las acciones necesarias para asegurar que ese sitio donde fue efectuado el pozo pues no representa ningún riesgo para la salud de las personas o para el medio ambiente, y por supuesto tampoco ningún riesgo de seguridad industrial. Y uno de los detalles muy importantes que esta guía desarrolla son los llamados estudios de estado base. Este es una expresión que comienza a ser muy familiar en toda la legislación ambiental mexicana después de la aparición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que tiene como propósito, en ese sentido, este estudio, definir qué condiciones tiene el sitio antes de iniciar la actividad y en qué condiciones queda una vez que la actividad ha sido desarrollada. Entonces, este estudio resulta muy importante porque nos permite saber el antes y el después. Por su parte, la ASEA, o Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en marzo de este año emitió las llamadas disposiciones administrativas de carácter general, que establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos salud no convencionales en tierra, y que aborda los siguientes temas: prevenir la contaminación del agua superficial y de los acuíferos, prevenir la contaminación del suelo, ya sea por manejo de materiales o residuos peligrosos, o por la disposición en sitio para el manejo del fluido de retorno después de haber hecho la inyección para estimular el pozo y poder extraer el producto que se encuentra en el mismo. De normal también se observa que se generan en los sitios donde hay fracking, se generan grandes piletas de los residuos, y parte de los riesgos es de que pues, se puedan perforar las bases, los liners, y pueda esto filtrarse al subsuelo, además de estar expuestos a cielo abierto y que generen emisiones contaminantes. Entonces son diversos los aspectos que se buscan de cuidado para la protección del medio ambiente. ¿Qué otras prevenciones tiene? La minimización de emisiones de gases a la atmósfera, la prevención de la ocurrencia de sismicidad inducida, decíamos que como un posible efecto de la aplicación de la técnica, y prevenir el daño ambiental en sus diversas formas, que van desde la protección, por supuesto, de la biodiversidad, del suelo, la atmósfera, el agua. Incluso, uno de los detalles muy importantes, yo los invito a que entren a la página de la Agencia de Hidrocarburos y observen la infografía donde nos explica cuáles son los propósitos que se buscaron a partir de estas disposiciones administrativas. Una de las disposiciones que se contienen es que, a diferencia de otros estados, nosotros sí tenemos que
decirle a la autoridad qué sustancias químicas se están empleando en la elaboración del líquido que se inyecta, e incluso especificar y anexar las hojas de seguridad que describen las características y los posibles efectos y la manera en que se tendría que manejar esas sustancias en caso de emergencias, que son pues puntos de avanzada en nuestra legislación en ese sentido. Entonces resultan muy importantes estos instrumentos de la agencia. ¿Son suficientes? Pues creo que la experiencia que vaya generándose en este campo nos irá dando pauta para decir, no, requerimos más legislación, requerimos mayor regulación. Y por supuesto, el tema del agua, que es propio de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión en agosto de 2017 emitió los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en estas actividades de yacimientos no convencionales. Y entonces este lineamiento tiene como propósito pues justamente proteger y conservar el agua nacional y los bienes públicos inherentes a la misma, y que deben cumplir quienes realicen esta técnica en yacimientos no convencionales. ¿Cuáles son los puntos más importantes que yo podría adelantar de estos lineamientos? Pues que se busca establecer una red de monitoreo del agua en los sitios donde se lleve a cabo la actividad del fracking. ¿Por qué? Bueno, pues porque alertábamos, ¿no?, de una posible contaminación de los mantos freáticos o del agua, ya sea por los fluidos, porque haya fugas, o porque pueda llegar a combinarse con un acercamiento con el gas por liberación de gas, de este ejemplo que yo les ponía, ¿no?, de que abres la llave y prendes fuego y se incendia tu agua. También otro de los puntos fundamentales es la búsqueda de posibles alternativas del recurso hídrico que ha de utilizarse, porque decíamos que implica una cantidad importante de uso de agua, y ese uso de agua competiría con otros usos, como puede ser el sustento de un hábitat o el sustento de una población o de alguna actividad económica como pudiera ser la agricultura. Y también estos lineamientos establecen la llamada línea base del agua, que de igual forma como el estudio de línea base que encontramos en la guía de Semarnat, aquí la vamos a encontrar, pero ahora con el tema de agua. ¿Cuáles son las condiciones del agua en la zona antes, durante y después de realizada la actividad? Y que, insisto, esta figura de las líneas base, que incluso ya también la vamos a encontrar en la Ley General de Cambio Climático, proviene justamente del ejercicio derivado con motivo de la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que, si mal no recuerdo, debe ser como de 2011. Muy bien, en ese contexto se dice que hay pros y hay contras, en un sentido social, económico y ambiental. Se nos advierte un poco de que, por ejemplo, Estados Unidos pues, está muy encarregado en el ejercicio de la aplicación de esta técnica, y entonces pues ellos son muy competitivos y tienen energía abundante y barata. ¿Seguiremos importando o le apostaremos a la explotación del recurso dentro del país, considerando que es mayor los no convencionales que los recursos convencionales con los que contamos? Alguna vez me hacían la reflexión de que tarde o temprano el petróleo va a perder su valor económico, y hoy lo tiene, y hoy tenemos ese recurso en nuestro territorio. ¿Lo vamos a aprovechar o no lo vamos a aprovechar? Esa es una de las preguntas, aunque pues ya no solo son cuestiones ambientales o cuestiones de regulación o seguridad industrial, también son cuestiones de una realidad económica internacional. ¿Qué nos va a salir más barato, importarlo o explotarlo aquí en el país? No lo sé, son aspectos económicos.
En ese sentido se dice que, bueno, pues México podría reducir sus importaciones sacando ese producto de sus propios yacimientos, aunque la logística es muy cara y requiere mucho tiempo. En lo ambiental, se dice, por ejemplo, que el gas contamina menos que otro tipo de combustibles, pero eso es a corto tiempo, porque a largo tiempo, pues si estamos extrayendo todo el gas del subsuelo, simple y sencillamente esto va a terminar en la atmósfera, y en la atmósfera, pues todo está, o en el planeta, todo está interconectado. Se dice que hay muchos impactos negativos en toda la línea del proceso, por eso se alerta, vale la pena, se debe hacer, nos estamos poniendo en riesgo, no lo sabemos. O tendríamos que estarlo definiendo. Hay quienes dicen, bueno, sí es un peligro, pero lo podemos operar con seguridad. Es como quien conduce un auto. Bueno, pues los autos son peligrosos, pero pues los podemos usar, ¿no? Va siguiendo ciertas reglas de seguridad y no pasa nada. Ya hasta se convierte en un objeto de uso. Los celulares, no vayamos tan lejos, ¿no? Se emite radiación y los usamos pues, sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué tanto vamos a administrar los riesgos o el peligro que genere las actividades que realizamos y que, por supuesto, nos proporcionan cierto bienestar? Se dice que la Agencia de Estados Unidos en 2016 emitió un estudio porque fue presionada por diversos grupos para que dijera, bueno, y entonces ¿es riesgoso o no es riesgoso? Porque pues se genera mucho en Estados Unidos. Y bueno, pues su conclusión fue, pues, los riesgos son manejables con una regulación responsable. ¿Hay riesgos? Bueno, pues parece que hay riesgos, pero los podemos manejar siempre y cuando tengamos una regulación responsable. Por supuesto, decíamos, pues son de una efectividad económica baja, porque pues no se puede extraer como mucho. Y eso implica grandes superficies que se afecten. De hecho, ustedes pueden ver fotos en internet de cómo quedan los sitios. Son verdaderos sitios llenos de cicatrices, la superficie de la tierra, por la explotación en estos sitios. Pero no son las únicas actividades. También vean las fotos de la minería. Cómo se generan unos huecos espantosos, ¿no? Por la extracción de, pues ya no digan de materiales peligrosos, ¿no? La simple arena para la construcción. Entonces tendríamos que ir revisando qué es lo que más conviene, pensando en un desarrollo que debe ser sostenido, que permita satisfacer nuestras necesidades sin afectar el ambiente y sin afectar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Porque nosotros como ellos tienen derecho a disfrutar de esto que hemos estado nosotros disfrutando. Muy bien, les agradezco mucho su atención en torno a este tema que hoy se expone. Gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a ver un periodo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Nadie? Bueno, pues quiero agradecer sinceramente. A ver, por favor. Sí, adelante. Nos comentó sobre un documento de la CEA sobre el impacto ambiental de hecho que fue una consulta. La verdad es que consultando en el Senado este documento no está disponible. ¿Dónde lo podremos encontrar? Exactamente, no identifico a qué te refieres. Es que hay un documento de la CEA que habla que de ellos emiten una opinión al Senado sobre el impacto ambiental del fracking. Pero ahorita algo como lo mencioné un poquito, pero ese documento público no lo encuentro. No sé de dónde lo podamos conseguir. Bueno, el que mencioné ahorita fue la elaboración de los lineamientos que se expidieron en marzo de este año. Pero en ese sentido, si hay algún otro documento, porque no creo que se refiera a porque este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, yo lo que te sugeriría es que lo solicites por ley de transparencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, queremos agradecer sinceramente a la maestra Quintero Jaramillo. Lo más importante de estas conferencias, la pretensión y el objetivo esencial de estas conferencias es que ustedes conozcan de temas novedosos para que en un momento determinado que quieran visualizando pues que ustedes hagan una investigación para
titularse a través de una tesis profesional. Es la idea esencial que ustedes tengan temas novedosos y puedan decidir, pues, titularse por tesis y con estos temas precisamente. Nuevamente agradecemos a la maestra Quintero Jaramillo por habernos ofrecido esta conferencia y los invitamos para el próximo sábado a muchas más conferencias que vamos a tener. Muchas gracias a todos.